Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Luis Andrés Soto Roque y con mi grupo vamos a exponer la inestabilidad política en Bolivia. Los participantes son Adriana Pazzi, Luis Checa, José Manuel García Pérez, Carlos Joel Halcón, Joyce y Micaela Mendoza Pérez. Empecemos. Juan Pereda Asbun fue militar y político boliviano que fue presidente de la República en 1978. Criado en una familia de la clase media, Juan Pereda se enroló en el ejército siendo muy joven, concretamente en el Colegio Militar de Aviación. En Bolivia desempeñó diversos cargos en la administración, entre ellos el de agregado aeronáutico en la Embajada de Bolivia en Perú, ministro de Comercio e Industria y ministro del Interior. Tras la llegada al poder del general Hugo Banzer en 1972, Pereda Asbun se convirtió en uno de sus hombres de confianza y ocupó en 1977 el puesto de jefe de armas dentro del ejército boliviano. La confianza de Banzer en Pereda Asbun fue tal que en 1978, ante la presión de las fuerzas políticas del país para que Banzer convocase elecciones democráticas, el general designó al propio Juan Pereda como candidato de su partido. La batalla de las urnas fue seguida con expectación por todo el país, batalla que finalizó el 9 de julio con la victoria de Pereda Asbun. No obstante, el Tribunal Electoral demostró con pruebas fehacientes que el general había cometido fraude electoral. A los pocos días, el 21 de julio, Pereda Asbun encabezó un golpe de estado militar que expulsó del Palacio de Gobierno a Banzer, asumiendo el control dictatorial del país. Finalmente, el 24 de noviembre de 1978, otro militar, David Padilla Arancibia, comandó un nuevo golpe de estado que finalizó con la dictadura de Pereda Asbun e inició la transición hacia el gobierno democrático de Bolivia bajo el presidente Guevara Arce. Desde entonces, Pereda Asbun se apartó de la política boliviana. Juan Pereda nació en La Paz el 17 de junio de 1931. Se graduó como subteniente piloto en el Colegio Militar de Aviación. Siguió estudios de especialización en Italia y en la Argentina en escuelas de Estado Mayor. Fue comandante del Colegio Militar de Aviación y comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Formó parte del gobierno de Hugo Banzer como ministro de Industria y Comercio y luego como ministro del Interior. Fue candidato a la presidencia de la República en 1978. En elecciones nacionales que fueron anuladas al comprobarse un gigantesco fraude en su favor. 2 días después de la anulación, organizó un golpe de Estado contra el general Banzer, a quien derrocó el 21 de julio. Ejerció la presidencia por algo más de 3 meses, cuando contaba con 47 años. En noviembre de 1978 fue derrocado por el general Padilla. Pereda llegó al poder con escaso sustento político e incluso militar. Fue apoyado por algunas fracciones que habían crecido en el gobierno de Hugo Banzer y en particular por una organización creada para respaldarlo en tiempo electoral, que fue integrada por jóvenes próximos al bancerismo bajo el denominativo de CUN, Consejo de Unidad Nacional, una de cuyas figuras generacionales más destacadas era Ronald McLean. El gobierno intentó cimentar su poder en el compromiso de abrir un periodo de transición hacia la democracia, que no tenía sentido después de unas elecciones que abrieron las compuertas para una práctica política plena y sobre todo que habían generado una sólida conciencia democrática en el país. La promesa de convocar nuevamente elecciones en 1980 no contentó a nadie. El único hecho relevante de su breve presidencia fue la reunión que sostuvo en septiembre con el presidente Ernesto Geisel,
en la que se ratificó por tercera vez la voluntad boliviana de vender gas al Brasil, incrementando la cifra inicialmente prevista hasta 400 millones de pies cúbicos diarios. David Padilla estudió en el Colegio Militar y se especializó en la Escuela de Armas, Estado Mayor y de Altos Estudios Militares. Fue comandante de división desde el cual traicionó a la República, derrocó al presidente Juan Pereda con el pretexto de que el mandatario no cumplía su compromiso de convocar elecciones generales. David Padilla nació en Sucre el 13 de agosto de 1927. Se graduó como oficial en el Colegio Militar de Ejército. Realizó estudios de especialización en Bolivia, Argentina y Estados Unidos. Fue comandante del ejército y desde ese cargo se sublevó derrocando a Juan Pereda. Ocupó la presidencia a los 51 años entre el 24 de noviembre de 1978 y el 8 de agosto de 1979, fecha en que entregó el mando al presidente constitucional Walter Guevara Arce. En ese gobierno ocupó el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta el golpe del 1 de noviembre de 1979. Posteriormente, tuvo esporádicas intervenciones políticas a través de la declaración personal, siempre en apoyo del proceso democrático. Es autor de una singular autobiografía titulada Decisiones y recuerdos de un general, escrita en 1980. El presidente Padilla llegó al gobierno apoyado por un grupo de militares institucionalistas que sostenían la tesis de que las Fuerzas Armadas estaban profundamente desgastadas por su prolongado ejercicio del gobierno, lo que hacía indispensable un repliegue a sus funciones específicas y, en consecuencia, una apertura democrática plena a través del proceso electoral. Algunos de ellos habían combatido al gobierno de Banzer. En 1974 este grupo propició un fracasado golpe de Estado. El gabinete casi íntegramente militar reflejó esa composición. El primer decreto del nuevo gobierno fue la convocatoria a elecciones para el 1 de junio de 1979. La decisión bajó automáticamente la tensión social y política y permitió al gobierno una administración relativamente normal de los asuntos del Estado. Dentro de los actos más destacables del gobierno de David Padilla encontramos el 14 de febrero de 1979, fecha en la cual el país recordaba el primer centenario de la invasión chilena a Antofagasta. Bolivia llegaba a esta fecha en medio de una aguda crisis política y en la antesala de la peor crisis económica de su historia en tiempo de paz. A su vez, desde la decisión del gobierno de Alfredo Obando de instalar fundiciones en Bolivia, muchos han sido los proyectos para ampliar el desarrollo de la metalurgia en el país. Los más importantes son Vinto y Mutún, que no llegó a realizarse, La Palca y Carachipampa. De estos, el más ambicioso construido fue el de la fundición de plomo y plata de Carachipampa, en Potosí. El proyecto, nacido en el gobierno de Banzer, llegó a su etapa de concreción en el gobierno de Padilla. Inaugurada en enero de 1984, la planta de Carachipampa nunca funcionó. La experiencia de este y otros proyectos gigantescos que encaró el Estado sin un cálculo sensato de costo-beneficio y sin garantizar eficiencia y funcionamiento racional sin subsidios, condujo a gastos y endeudamiento desmesurados, demostrando que el Estado manejado discrecionalmente no se caracterizó principalmente por ser un eficiente administrador de recursos, y menos cuando se encargaba directamente de la producción.
Alberto Natusch nació en Riberalta el 23 de mayo de 1933. Se graduó como oficial en el Colegio Militar de Ejército. Realizó estudios de especialización en la Escuela de Armas y de Infantería de Montaña de Alemania Federal y en la Escuela Superior de Guerra de Argentina. Fue profesor del Colegio Militar y de las Escuelas de Ingeniería, Armas y Comando y Estado Mayor. Fue comandante del Colegio Militar de Ejército. En el gobierno del general Banzer fue presidente del Banco Agrícola, ministro de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Ocupó este último cargo por 4 años y medio. Mediante un golpe de Estado, asumió la presidencia que ejerció apenas por 16 días. Contaba entonces con 46 años. En 1981 protagonizó un golpe de Estado contra el general García Meza, obligando a este a renunciar a la presidencia. El golpe fue una de las mayores muestras de irracionalidad en toda nuestra historia. No solo porque interrumpió brutalmente el proceso democrático, sino porque se hizo a pocas horas de concluir la Asamblea de la OEA, y terminó dejando un saldo sangriento. El coronel Natusch protagonizó el tercer gobierno más corto de nuestra historia después del de Pedro Blanco, 6 días, y el de Eusebio Guilarte, 10 días. Durante su efímera gestión, por supuesto, no pudo desarrollar labor alguna. El golpe de Estado del 1 de noviembre fue gestado por sectores militares en alianza con algunos parlamentarios del MNR y del MNRI, partido integrante de la UDP. La argumentación para justificar el golpe de Estado fue la supuesta intención prorroguista del presidente Guevara y la idea de que una propuesta revolucionaria que emparentara al nuevo gobierno con el nacionalismo revolucionario de 1952 iba a lograr respaldo popular. Los golpistas que tuvieron que adelantar el movimiento para evitar la destitución de los cabecillas militares esperaban que el MNR y el MNRI apoyaran el golpe y forzaran al Parlamento a darle el visto bueno. Se especuló mucho sobre la participación de Paz Estenssoro en este movimiento. Nunca se pudo probar, a pesar de que 2 de sus más estrechos colaboradores fueron las cabezas civiles más visibles de los golpistas. Paz desaprobó el golpe una vez consumado y algunos de sus parlamentarios, como Sánchez de Lozada, fueron de los más enérgicos opositores al movimiento subversivo. La repulsa al golpe fue total. La COP decretó huelga general indefinida. La Confederación de Campesinos decretó bloqueo de caminos que se realizó en toda la nación. El Congreso se reunió de urgencia y comenzó una larga y tensa negociación que incluyó a la COP y a las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, se produjo en las calles céntricas de la ciudad y en algunas zonas periféricas de La Paz una verdadera masacre protagonizada sobre todo por el regimiento Tarapacá al mando del coronel Arturo Doria Medina. Los soldados y los tanques dispararon ante civiles desarmados que resistían con palos y adoquines. El saldo trágico se acercó al centenar de muertos y 500 heridos. Mientras tanto, el ministro de Finanzas Feliciano Agapito Monzón tuvo tiempo de ordenar al Banco Central la entrega de 64 millones de pesos de los que nunca más se supo. Tras 16 días, se llegó a un acuerdo. La COP se retiró de las negociaciones y las Fuerzas Armadas aceptaron la renuncia de Natusch a condición de que Guevara no volviera al gobierno. Él y su gabinete mantuvieron todos esos días el gobierno legítimo en la clandestinidad. De ese modo, el Congreso designó a Lydia Gayler, presidenta de la Cámara de Diputados, como presidenta constitucional interina. Lydia Gayler nació en Cochabamba el 28 de agosto de 1921. Desde muy joven militó en el MNR, partido del que fue destacada dirigente femenina. Organizó en 1951 una huelga de hambre en protesta por la anulación de las elecciones que había ganado Paz Estenssoro. Fue cónsul en Alemania Federal y representante de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Mujeres. Fue diputada en las legislaturas de 1956-1960 y 1960-1964. En 1963 se unió al PRIN de Juan Lechín y militó en ese partido hasta los años 70, en que se separó con una fracción propia y volvió a aliarse con Paz Estenssoro. Diputada de la Alianza del MNR en 1979, fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados, y en esa condición presidenta constitucional interina de la República cuando tenía 58 años. Derrocada por García Meza, fue exiliada del país. En 1982 fue nombrada embajadora en Colombia. En 1989 se unió a la nueva mayoría del MIR y fue elegida senadora y embajadora en Venezuela.
El 16 de noviembre comenzó el gobierno de la señora Gayler, la primera mujer que accedió a la presidencia del país. La presidenta tampoco contó con el apoyo del Parlamento que la había elegido y que, a pesar de la dramática situación que había experimentado, insistió en dejar librado a su suerte al gobierno que había designado. Esto obligó a Gayler a apoyarse en la coalición de la que formaba parte, la Alianza del MNE, con la que formó gabinete junto a un grupo de independientes. Por primera vez después de 7 años, un gobierno enfrentó la situación económica. Las medidas bajo la batuta del ministro de Finanzas Augusto Cuadro Sánchez fueron la devaluación del peso de 20 a 25 por dólar, el incremento del precio de los carburantes y ajustes a los precios de transporte y algunos alimentos básicos de la canasta familiar. Las medidas fueron respondidas con la huelga de la COP y el bloqueo de caminos de los campesinos. En diciembre, la situación social parecía insostenible, pero el Ejecutivo capeó el temporal y logró paliar una crisis económica que continuaba su curso ineluctable desde 1977. Durante la primera mitad de 1980, grupos y personas allegadas a los militares golpistas iniciaron una ola de violencia que cobró varias víctimas. El 22 de marzo fue brutalmente asesinado después de ser torturado el sacerdote, periodista y crítico de cine Luis Espinal, una de las personalidades más respetadas de la cultura boliviana. Casi 70.000 personas asistieron a su entierro en señal de repudio al crimen y a los golpistas. El 2 de junio, una avioneta que trasladaba al candidato vicepresidencial Jaime Paz Zamora y 4 dirigentes de la UDP se precipitó a tierra en circunstancias no esclarecidas. Todos los ocupantes murieron, a excepción de Paz Zamora, que sufrió graves quemaduras. La avioneta siniestrada pertenecía a una compañía de taxis aéreos de Luis Arce Gómez. 2 días antes de las elecciones, una manifestación de la UDP que marchaba por el Prado de la Paz fue atacada por terroristas que lanzaron una granada de mano. El saldo fue de 2 muertos y 13 heridos. El mensaje estaba claro: las posiciones progresistas de personas y partidos no eran toleradas por los militares más reaccionarios a los grupos civiles que los secundaban. A pesar de todo, las elecciones se realizaron en ambiente de absoluta calma. La presidenta logró cumplir una de sus máximas aspiraciones: presidir una elección pacífica y transparente. Volvió a ganar Hernán Siles. El segundo lugar fue otra vez para Víctor Paz, que perdió la mitad de los votos obtenidos en 1979, en gran medida por la sombra del golpe de noviembre que muchos le atribuían. Banzer no logró ninguna variante en relación al 79 y Quiroga Santa Cruz casi el doble. La proyección del líder socialista era excepcional y su crecimiento electoral superó toda expectativa. Una vez más, el Congreso tenía que decidir el ganador al no haber obtenido ningún candidato mayoría absoluta. La realidad era, sin embargo, dramática. El país entero sabía que el golpe de Estado llegaría. Lo único que quedaba como interrogante era cuándo. Los militares se jactaban de su poder y de que interrumpirían el proceso en cualquier momento. Lo hacían en privado y en público. El gobierno estaba absolutamente inerme para evitar esta situación y simplemente apostaba a durar lo más que fuera posible. En esas condiciones, el 17 de julio, 18 días después de las elecciones, se produjo el golpe de García Meza. Walter Guevara nació en Cochabamba el 11 de marzo de 1912. Abogado, catedrático universitario especializado en Economía y Derecho en la Universidad de Chicago. Fue junto a Víctor Paz, Hernán Siles y otros fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1941. Fue diputado y senador en varias oportunidades. Es autor, entre otros libros de ensayo, del célebre Manifiesto a los Ciudadanos de Ayopaya, considerado fundamental para explicar el programa del MNR. Embajador en Francia, Venezuela y Naciones Unidas, fue ministro secretario en el gobierno de Villarroel, ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Paz, el primer gobierno de Siles y el tercer gobierno de Barrientos, y fue ministro de Gobierno durante el primer gobierno de Siles. En 1960 rompió con el MNR y fundó el Partido Revolucionario Auténtico,
del que fue candidato presidencial, obteniendo el segundo lugar en las elecciones de ese año. En 1964 participó en el golpe que derrocó a Paz Estenssoro. En 1978 fue candidato vicepresidencial de Paz. En 1979, en su calidad de presidente del Senado, fue designado por el Congreso como presidente constitucional interino de la República, cuando contaba con 67 años. Menos de 3 meses después fue derrocado por el coronel Natusch. En 1980 terció en las elecciones como candidato presidencial. Salió exiliado del país tras el golpe de García Meza. A partir de 1982 y durante el gobierno de la UDP, fue embajador en Venezuela. Reintegrado plenamente al MNR en 1989, fue candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. La fórmula ganó las elecciones, pero no logró el poder en la votación congresal. La gestión del Dr. Guevara se encuentra entre las más breves de nuestra historia, lo cual le impidió desarrollar un trabajo administrativo importante. Desde el primer momento, el presidente expresó que en un año era imposible establecer medidas económicas y llevar adelante el proceso electoral que le fue encomendado por el Congreso. Esta posición fue interpretada por algunos sectores políticos y parlamentarios como un deseo prorroguista del primer mandatario. A la distancia, parece evidente que se hacían necesarios ajustes económicos de fondo en un momento en que la crisis todavía no se había desencadenado. Por otra parte, en una postura que retrata muy bien la época de enconos e inflexibilidad que se vivía, el Congreso que lo había designado no apoyó al gobierno y lo dejó huérfano. Por esa razón, a Guevara no le quedó más remedio que conformar su gabinete con ministros independientes, lo que le restó fuerza política y capacidad negociadora. En octubre, se produjo el primer amago de golpe, con un levantamiento en Trinidad que no era más que un globo de ensayo. El presidente se puso sobre aviso y, advertido de un movimiento subversivo en marcha, decidió, a fines de ese mismo mes, el relevo de algunos mandos militares claves. Esta decisión precipitó los acontecimientos y provocaron el golpe de Estado. Guevara optó por la transparencia y la inflexibilidad en sus decisiones, a pesar de su dramática debilidad. La conspiración no tenía solamente origen militar. Sus ramificaciones llegaban hasta el Congreso, al seno de las dos agrupaciones más poderosas del momento, el MNR y la UDP. Sus consultas con Paz fueron infructuosas y sus apelaciones a Natusch no conmovieron al coronel involucrado en la subversión. En realidad, el presidente no tenía opción alguna y actuó como debía, intentando preservar su autoridad. Nada más comenzar la legislatura de 1979, el líder del PS1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, inició un juicio contra el expresidente Banzer, tanto por delitos económicos como por violación de libertades esenciales de los bolivianos. En una exposición de casi 12 horas, Quiroga Santa Cruz ratificó sus brillantes condiciones como parlamentario y estableció una densa acusación contra lo que a su juicio no podía calificarse sino como una dictadura. La defensa del acusado insistió en que lo que se pretendía en realidad era juzgar a las Fuerzas Armadas y no a Banzer, generando una gran susceptibilidad militar que le daba argumentos a las Fuerzas Armadas proclives a un nuevo golpe de Estado. La interrupción del proceso democrático provocó que el juicio fuese archivado primero y olvidado después. El reiterado éxito electoral de Banzer disminuyó notablemente las posibilidades de reavivar el mencionado juicio de responsabilidades. Años después, además, surgió el juicio de responsabilidades contra García Meza, que haría historia, contra un personaje mucho menos defendible que Banzer, cuyo gobierno tuvo elementos positivos y cuyos votos lo redimieron de cara a los ciudadanos. El rasgo más destacado del gobierno de Guevara fue sin duda el relativo a la cuestión marítima. Por primera vez, la Asamblea General de la OEA se realizó en nuestro país. A ella, como es tradicional, asistieron los ministros de Relaciones Exteriores de todas las naciones americanas. Llegó a Bolivia incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos. El objetivo fundamental de Bolivia fue el de conseguir respaldo continental a nuestra reivindicación marítima. Las gestiones del canciller Gustavo Fernández culminaron en el reconocimiento casi unánime, la única excepción fue obviamente Chile, de que el problema marítimo boliviano es un asunto continental y en consecuencia un problema que debe ser tratado multilateralmente. Nunca antes la OEA había expresado un criterio de esta naturaleza en relación a la causa boliviana, que, en teoría, obligaba a Chile a un cambio de postura y permitía un mayor margen de juego negociador para Bolivia. El éxito, sin embargo, fue empañado por el golpe militar que estalló en la madrugada posterior a la clausura de la Asamblea, cuando aún muchos cancilleres se hallaban en La Paz. Esto provocó el espectáculo lamentable de los ministros extranjeros llegando al aeropuerto escoltados por tanques del ejército. Chile, por su parte, celebró un golpe que le permitió al representante chileno ante la OEA decir que Bolivia no era un interlocutor válido para tratar ni el tema del mar ni tema alguno.